Hola amigas, amigos, bienvenidos a su programa Línea Médica. Es un gusto saludarlos. Soy el doctor Didier Gómez Trujillo y vamos a revisar un tema que me han pedido, que interesa mucho y que se llama la ciática. La ciática, un problema de salud frecuente o común, se va a referir a un dolor en la parte posterior de el glúteo, de hecho a nivel de los glúteos, y vamos a tener ese dolor que va a seguir todo el trayecto del nervio ciático. El dolor va a iniciar a esta altura, más o menos a medio de la nalga o del glúteo, vamos a encontrar ese punto doloroso y va a correr por toda la parte de atrás siguiendo el trayecto del nervio ciático. Ese nervio ciático que va a salir por la escotadura ciática y que viene de los nervios que son parte de los últimos nervios de la columna lumbar. Entonces, como podemos ver, el nervio ciático tiene un componente sensitivo y un componente motor. Entonces vamos a tener aquí la división posterior y la división anterior. Vamos a encontrar cómo van a ser varios nervios los que formen este nervio grande, que es un nervio grueso, como si fuera una cuerda de hule, que obviamente son estructuras nerviosas consistentes en axones, parte de las neuronas, y que van a estar rodeados de vainas de mielina. Esto van a ser los nervios. Entonces aquí vamos a tener a los nervios L4, L5, S1, y estos tres nervios, junto con S2, S3, van a formar en conjunto lo que va a ser el nervio ciático. Esto es decir, que un problema a nivel del último disco de la columna lumbar, que sería L5-S1, puede comprometerme al nervio S1, puede comprometerme, por supuesto, al nervio S2, S3, S4 y hasta S5. El cuarto disco va a ser de la vértebra L4, L5, y el nervio va a ser L5. Y el tercer disco vamos a tener a L3, L4. Entonces, un problema de uno de esos discos que afecte a uno de esos nervios que mencionamos, me puede dar una ciática derecha si está comprometido el lado derecho, una ciática izquierda si está comprometido el lado izquierdo, y una ciática bilateral si está comprometido en el centro y abarca hacia ambos lados. Entonces, si vemos por la parte sensitiva, vamos a encontrar cómo todo esto va a ser inervación cutánea del nervio cutáneo posterior del muslo. Aquí vamos a tener el nervio peroneo común, el nervio peroneo superficial, el nervio safeno externo y el nervio tibial a través de las ramas calcáneas internas. El dolor de la lumbociática, de la ciática, va a venir todo este trayecto, un dolor quemante, ardoroso, que puede punzar y que es uno de la sintomatología bastante común a raíz de varios factores predisponentes como la obesidad y el sedentarismo. Ahora, esto puede acompañarse de una lumbalgia, y entonces le llamaríamos lumbociática derecha o lumbociática izquierda, dependiendo del lado que esté siendo afectado. Y eso sería la ciática. Entonces, esta ciática va a ir relacionado con lo que va a ser la lumbalgia. Nosotros tenemos que ver
qué tipo de dolor, la lumbalgia, el patrón de dolor y si hay fiebre, si hay afectación de estructuras nerviosas y si hay que remitir la urgencia. Pero me voy a regresar para que vean cómo este nervio está en medio de dos músculos, pasa en medio de dos músculos. Uno de los músculos es el músculo piramidal o piriforme, que es este. Y luego abajo tenemos el músculo gemelo superior o gémino superior. Entonces, cuando hay una afectación de uno de los nervios que mencionamos, o dos, o tres, nos puede dar una lumbociática o bien solamente la asiática. Si además hay una contractura muscular por cuestiones de ejercicio, por problemas, esta contracción muscular me puede provocar una compresión a ese nivel y que nos dé una sintomatología todavía mucho más fuerte sobre la parte del nervio ciático, que es el que va pasando aquí. Aquí lo vamos observando. Entonces, el ciático viene de aquí hasta abajo. Ya habíamos visto que era formado por el S4, el S5 y S1, que son estos tres nervios. S2, S3, que también va a formar parte del nervio ciático. Y entonces aquí, al nervio ciático, vamos a tener a todos estos nervios que van a formar el nervio tibial, que ese va a ser el nervio ciático y el nervio peroneo común. Estos nervios son los que van a provocar ese dolor intenso que va a ocurrir cuando el paciente presenta ese dolor quemante desde la punta de la nalga hasta la parte de abajo, que llega al talón e incluso hacia la planta del pie y hacia los dedos pequeños, o bien hacia el dedo grande, dependiendo del nivel. Entonces, tenemos que la lumbalgia es muy frecuente, la lumbociática es menos frecuente, sin embargo, cuando se presenta, el paciente nos refiere un dolor intenso. La ciática la podríamos incluir junto con la lumbalgia. Si bien la lumbalgia es el dolor de la espalda baja, la lumbociática es el dolor de la espalda baja y el dolor siguiendo el trayectorio del nervio ciático. Y puede presentarse solamente la ciática, aunque es menos común. Y entonces, ¿cuáles son las estructuras que podían producir lumbalgia? Los problemas de las vértebras, las articulaciones, los ligamentos, los músculos y las fascias y las raíces nerviosas. Pero, ¿qué pasa si hay una afectación a nivel de los agujeros de conjunción de L5, S1, S1, L4, L5, L3, L4? Pues entonces me puede provocar ese problema de la ciática. Un problema discal también me puede provocar ese problema de la ciática. Aquí vemos las estructuras. Esto es un núcleo pulposo, que es el centro. El centro del disco es un núcleo pulposo. Y aquí vamos a encontrar cómo ese núcleo pulposo, cuando se sale, cuando se hernía, puede provocarme una hernia de disco. Y entonces salir contenido y comprimir, como estamos viendo acá, una compresión de una raíz nerviosa que es parte de uno de los nervios, que puede ser S1, L5, L4. Y esto aquí estamos observando, este es el saco dural, que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo y de fibras nerviosas. Están aquí agrupadas, una fibra sensitiva y una motora, lo cual nos habla de un nervio mixto, y esto nos va a permitir que podamos ir sacando las raíces a los lados. Esa es la forma natural del cuerpo de estar organizado.
Bien, ahora, siguiendo esto, cuando nosotros exploramos la maniobra de la Segue y la de Bragar, entonces ahí donde les explicaba que están los dos músculos, el músculo piramidal y el gémino superior, se va a contraer y me va a estimular al nervio ciático y va a provocar un dolor más fuerte. Y esto es parte de los datos clínicos que buscamos para ver si hay una afectación neurológica dentro de los nervios. En cambio, cuando el problema es más arriba, el dolor va a ser hacia la parte anterior, hacia el nervio crural. Si se dan cuenta, el cuerpo, aquí como estamos mostrando en estos dibujos de un extraordinario médico dibujante que era el doctor Netter, todo el cuerpo está mapeado, todo el cuerpo está mapeado. Les, les hablaba del nervio L4, del nervio L5 y del nervio S1. Si tenemos un problema en el disco y una afectación de L4 que me puede estar dando una ciática, puedo tener alteraciones sensitivas en todo este trayecto, hasta llegar casi al nervio, al dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque afecta una partecita del dedo gordo del pie y esto sería L4. Si lo observamos por la parte posterior, la afectación es más anterior todo L4 que posterior, como pueden ver. Ahora, cuando la compresión es a nivel de L5, vamos a tener ese adormecimiento o esa pérdida de la sensibilidad de esta zona y del primero, segundo, tercero y cuarto dedo del pie. Y si vemos en la parte de atrás, vamos a observar que es prácticamente la planta del pie. Entonces el paciente a veces nos refiere, doctor, me duele la nalga mucho. ¿Y qué parte tiene dormida? Tengo dormido entre los dedos. Entonces ya nos toca a nosotros explorar la sensibilidad, los reflejos y los miotomos o la parte muscular que es inervada por un segmento nervioso. Y cuando es ese uno el afectado, tenemos dormido el dedo pequeño del pie, una partecita de la pierna en la parte lateral, porque el compromiso es casi todo posterior. Tiene dormida toda esta zona hasta arriba. Vean cómo gira. Y cuando hay afectación de los otros nervios que mencionábamos, S2, S3, S4, pues vamos a tener alteraciones sensitivas a este nivel. Entonces, dependiendo de cada nervio que se afecte, aquí estamos viendo la vértebra del L4, L5, el nervio L4, esta es la vértebra del L5 y el sacro, que aquí pasaría S1, y como L4 me puede dar problemas para mover el pie hacia adentro, afectación del reflejo rotuliano, y me debe modificar la sensación de la parte interna del pie. Mientras que L5 va a tener como parte motora dificultad para extender los dedos, es decir, hacerlos hacia arriba. No vamos a tener reflejo a ese nivel y va a tener dormido desde el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y vamos a tener ese uno que sería el nervio que pasa entre el L5 y el sacro. Entonces vamos a tener a los músculos peroneos que van a estar afectados para mover el pie. El reflejo de Aquiles. Y vamos a tener, aparte del reflejo de Aquiles, otra afectación importante sobre el nervio S1, que va a afectar toda la parte del dedo pequeñito. Mencionábamos que S1 era más la alteración sensitiva en la parte de atrás, en la parte posterior. Entonces, resumiendo, la ciática va a ser la inflamación
de este nervio que sale a la mitad de la nalga. Para que entendamos bien, sale a la mitad de la nalga, el paciente va a referir ese dolor hacia abajo. Nosotros los médicos tenemos que verificar si el dolor no es articular, es decir, entre el hueso lumbar y el sacro. Y entonces tener que la sacroiliaca, la articulación es la que está doliendo. Pero el dolor de la ciática es característico, es en el centro y se corre. Eso sería una ciática derecha, o si duele la izquierda, sería una ciática izquierda. Si duele la parte lumbar y uno de los nervios, sería una lumbociática derecha o una lumbociática izquierda. Y si duelen algo, los dos, sería una lumbociática bilateral. Y esto es muy frecuente. Tenemos que verificar si no tenemos una hernia de disco. Esta hernia de disco, que es un desgarro del anillo fibroso que permite que el núcleo o esta como gel se salga y comprima uno de los nervios. El disco normalmente es un anillo fibroso, como este es un círculo que no tiene problemas, y aquí va a estar el relleno, que es el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo absorbe las cargas, de arriba abajo sobre todo, y lo disipa para que podamos aguantar pesos y podamos hacer muchas cosas. Y esto es en sí lo que estamos viendo con las hernias, como vemos cómo trabaja amortiguando. Esto hacen los discos con ese proceso de amortiguamiento, y cómo cuando se desgarra, ahí están las dos raíces, sale el disco y me comprime una raíz o las dos, provocando toda la sintomatología de la hernia de disco. Y esto es en sí este problema que es muy común. La lumbalgia afecta entre el 1 y 2% de la población en general, es muchísimo. La incidencia, es decir, los casos nuevos aparecen entre los 30 y los 50 años de edad, que es la edad productiva, que es la edad donde se carga la edad más productiva. Sin embargo, pues ahora la gente trabaja desde muy chica y con trabajos bastante pesados, como cargar cuestiones de materiales de construcción, donde debemos estar entrenados para eso. Y precisamente ¿no? por la misma situación, de repente se meten a trabajar en cosas muy pesadas y no cuidan que tengamos un abdomen fuerte, una espalda baja fuerte, porque a la columna vertebral le conviene tener un abdomen muy fuerte para que aguante bien el peso. Necesita esa pared anterior, que es la musculatura abdominal. Y por supuesto que las cargas pesadas pues las deberíamos hacer con el intestino, los estómagos bastante vacíos, para evitar un problema de una hernia de disco, para evitar un problema de una hernia umbilical y para evitar un problema de una hernia inguinal. Sin embargo, esto no ocurre y entonces tenemos pacientes muy jóvenes, estamos hablando de menores de 30 años, y ya tienen un problema severo. Como pueden ustedes ver, la región lumbosacra, que abarca también al problema del nervio ciático, es el 91% de frecuentes con respecto a los dolores. Por lo tanto, deberíamos hacer nosotros una cuestión de prevención. Cuando hay ese tipo de sintomatología, hay que acudir a su médico o a su médica para que el doctor o la doctora lo revisen o la revisen y permitan pedir los estudios y deriven a la especialidad que corresponda, cirugía de columna o bien con nosotros, para que podamos darle el tratamiento. No olvidarnos que una hernia de disco se va a formar por una degeneración del disco, luego un daño en el anillo fibroso y por último cambios en el núcleo pulposo, cuando ya se forma el abultamiento y me comprime alguna estructura. Los estudios que se deben hacer, y aquí voy a recalcar, no
han quedado proscritas las radiografías. Seguimos requiriendo de las radiografías. Es muy frecuente que la mayoría piense que todo lo resuelve la resonancia y no es cierto. Nosotros necesitamos ver radiografías primero y luego TAC y resonancia. ¿Por qué? Para ver la alineación de la columna vertebral, para ver el proceso degenerativo que va a verse en los huesos y que nos hace sospechar el proceso degenerativo del disco, para ver si hay escoliosis, rotoescoliosis, si no hay un tumor que sea el que esté provocando el dolor, que no haya osteoporosis, entre tantas y otras causas que nos permiten reafirmar que debemos pedir radiografías AP lateral de la columna lumbar, oblicuas, y eso lo tiene que hacer el médico o la médica, y aparte pedir la resonancia magnética. Pero en casi todos los problemas de ortopedia y traumatología requerimos forzosamente de radiografías. Para una rodilla, para un problema politrauma, no es la resonancia. La resonancia es el estudio para hacer el diagnóstico preciso, pero pasa por un proceso. Necesitamos ver cómo se encuentran las partes óseas y las partes blandas a través de otro tipo de estudio. Y esto es una recomendación. La otra es que debemos fortalecer la espalda baja. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Aquí estamos viendo los tipos de hernias. La vamos a fortalecer a través de los ejercicios de Williams, que son ejercicios que debemos realizar todos los días, por lo menos una vez al día, o si es posible, podemos realizarlo 2 veces al día cuando estamos por despertarnos y por dormir. Esa sería la posición de Forer, es donde mejora el dolor para quitar el espasmo muscular, los medicamentos que se pueden tomar, las técnicas quirúrgicas, pero lo más importante es que realicemos la prevención. La prevención es la que nos va a permitir que podamos nosotros tener lo necesario para que no tengamos problemas de lumbociática, de lumbalgia y causante de esto, una de las causas que la hernia disco, porque no es la única. Amigas, amigos, síganos mandando sus preguntas para que podamos presentarles aquí los casos, desarrollar los temas y poder resolver sus dudas. Ya sabe, su amigo Didier Gómez Trujillo los espera aquí en Línea Médica, en Ultimátum MX, el lugar donde usted estará siempre muy bien informado. Hasta pronto y no se olviden de sonreír.